Aquí comienza Diálogo de Fe y Salvación. Un programa que pretende establecer una conversación permanente entre la Biblia, palabra de Dios, y la cultura de hoy. Diálogo de Fe y Salvación. Familia, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a Diálogo de Fe y Salvación. Damos gracias al Señor por su misericordia, por su gracia, por la oportunidad de poder estar vivos, de poder respirar, de poder estar en este mundo tan precioso y poder tener el privilegio de poder dialogar su palabra. Así que bienvenidos todos. Damos gracias a Dios por un programa más junto a mi hermano Eddie Osorio. Hermano Eddie, ¿cómo está usted? Bienvenido. Bien, hermano Carlitos. ¿Qué está pasando ahí? No, bien, gracias a Dios. Contento de poder estar una vez más acá. Y pues un saludo cordial a todos ustedes que están con nosotros, que nos acompañan a través de las distintas plataformas de transmisión, ya sea por la radio, ya sea por el canal, por Facebook Live o desde donde usted esté viendo este programa. Le enviamos un fuerte saludo, un fuerte abrazo, ¿sí? Desde la perla de Oriente, la cuna de la cultura. Chiquimula. La maestra eterna, dijo alguien por ahí. Por si alguien lo ve en otro tiempo, en otro día. Estamos en el año 2023, pastor. No vamos a decir el día ni la hora. Así es. Para que usted lo pueda ver. Pero estamos en el año 2023. ¿Por qué digo esto, pastor? ¿Sabe? A veces me pongo a pensar y digo yo, qué importante es ver ahora, hoy en el 2023, cuando, por ejemplo, en la serie anterior estuvimos estudiando las características de los gobiernos social comunistas progresistas, pastor. Así es. Y qué interesante es observar, por ejemplo, de cuando, ¿verdad? Usted cuando hablábamos de George Orwell, ¿se recuerda? 1984. 1984. La obra de George Orwell, pues muestra como que fuera una profecía, pastor. O sea, muestra una radiografía, ¿verdad? Usted de lo que estaba programado a hacer, ¿verdad? Usted, y pues que termina siendo cierto, pastor. Entonces me llama la atención. Fíjese que sigo el programa del doctor César Vidal Manzanares, pastor, y de Lorenzo Ramírez. No sé si usted los ubica. La Voz con César Vidal. Y pues con ellos, fíjese, aproximadamente desde 2018, 2019, pastor, así más seguido. Y es increíble, pastor, la lectura de esta gente con relación a los fenómenos relacionados a la agenda globalista, por ejemplo. Sí, pues. Entonces, no es una cuestión de que son meros adivinos, ¿verdad? Sino que son lecturas, ¿verdad, pastor? De los fenómenos. Y lo analizaba durante estos días. Fíjense, hermanos, tenemos una ventaja hasta cierto punto, mire, pastor, ser un país tercermundista, vamos a decir así, pastor. Tenemos la ventaja, por lo menos, de que la ola, cuando nosotros somos proactivos y somos entendidos en los asuntos que suceden en otros países que van un poco más avanzados que nosotros con relación a todos los fenómenos que sufrimos, es importante observar, por ejemplo, tenemos cierta ventaja, pastor, en que esa ola nace, va creciendo, ¿sí? Y hasta cierto punto somos países, pastor, que tardan en llegar. ¿Sí? Por nuestra idiosincrasia, por tantos factores sociopolíticos, ¿verdad usted? Pero eso, siendo nosotros entendidos, pastor, nos da una ventaja, sí. Un espacio, por lo menos, de tener capacidad de reacción, hermano Eddie. Exacto, y precisamente eso estaba pensando, que cuando en otros países ya va muy avanzada toda esta temática, a nosotros nos está llegando la cola, ¿verdad? Podríamos decir. Por ejemplo. Sí, entonces pienso que fíjese que el cristiano debería de tener esa lectura objetiva de la realidad. Eso sí, me recuerdo uno de los pasajes que hemos leído en algún momento aquí en Diálogo de Fe y Salvación, cuando el Señor les dijo, ¿verdad? Cuando vean estas cosas, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque el tiempo de vuestra redención está cerca. Exacto. Ya, o sea, déjeme decirle, mi interpretación de eso que Jesús dice es: no hay nadie en el mundo que pueda también leer la realidad o lo que está pasando como un cristiano. Claro. Porque un cristiano tiene un panorama completo de lo que está pasando, tanto social como espiritualmente hablando, ¿verdad usted? Un cristiano, pastor, que no ha sido secuestrado, ¿sí? Por
la influencia del sistema. Exacto. Y que, por ejemplo, su cosmovisión del mundo, si no está minimizada, lo voy a decir así, a ese cierto sector educador, sí, que se llama el sistema, en donde pues sabemos de que todo lo que ahí sale, lo que ahí dicen, pastor, siempre es orientado hacia llevar al mundo hacia algo, ¿no? Usted. Exacto. ¿Qué es lo negativo? ¿Qué es lo positivo? ¿Quiénes son las figuras positivas? ¿Quiénes son las figuras, por ejemplo, que destacan, verdad usted? Entonces ya podemos darnos cuenta de que existe ciertos indicios, vamos a decirlo así, pastor, señales, rasgos. Señales, por ponerle un ejemplo, ¿verdad? Usted, vemos a la academia hace poquito premiar a este Bad Bunny, ¿verdad? Usted, o sea, y este que canta, usted, es que no canta nada, y por, es por poner un ejemplo en la academia, ¿verdad, pastor? Vemos, por ejemplo, a grandes figuras, pastor, del cine, grandes plataformas del cine, decir, por ejemplo, que, bueno, Dios no existe, ¿verdad? Usted, y exacto, que es de anticuados, por ejemplo, conocer a Dios. O la Biblia, por ejemplo, ¿verdad? Usted, es un tema que hasta cierto punto es tabú dentro de esta gente. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se da todo esto? Porque hay un sistema, ¿verdad, pastor?, que está tratando de llevar a la gente hacia ahí. Y yo creo que el cristiano tiene que estar entendido de todos los fenómenos que suceden a su alrededor. Por ello, pastor, proponemos hoy, arrancamos miniserie. Así es. Terminamos la serie la semana anterior, finalizamos, mejor dicho, la conclusión, ¿verdad usted? Con relación a las características de los gobiernos social comunistas progresistas y por qué a la iglesia le compete hablar de ellos, ¿no, pastor? Así es. Y hoy arrancamos con un tema el cual puede ser cosquilloso, el cual puede ser polémico también, pastor. Así es. Y por cierto, pues queremos... Pero necesario, ¿no? Necesario, obviamente. Es que, mire, queremos hacernos responsables pues, por todo lo que decimos aquí también, ¿verdad usted? Sí. Nuestra opinión personal, que yo creo que tenemos que estar la madurez de respetar, ¿verdad usted? Cada Así una de es. las posiciones. Respetamos a la gente que dice, no, dejen de estar hablando de eso, ¿verdad usted? Pero nosotros creemos que es fundamental, más que nunca hoy, que una cosmovisión cristiana esté enterada y esté dando su opinión al respecto del mundo, pastor, conforme a las escrituras. Definitivamente yo creo que es algo importantísimo, hermano Carlitos. ¿Por qué? Porque nosotros somos la iglesia y precisamente yo acabo de terminar de leer un libro de Francis Schaeffer, el gran desastre evangélico. Y yo creo que, si no estoy mal, Francis escribió ese libro por el 1984 o algo así. Oh, imagínese. Entonces, y él ya prevía mucho de lo que está pasando. Hoy en día he leído también algo acerca de cómo es considerado Francis Schaeffer como una voz profética. Exacto. Ya, o sea, Dios lo usó, ¿verdad usted? ¿Por qué? Porque él viene y le leo textualmente una de las cosas que él dice. La iglesia debe ser una iglesia amorosa en una cultura moribunda. Amén. Entonces, ¿cómo nos va a considerar la cultura moribunda? Dice. Ya, entonces, la iglesia debe ser una iglesia que actúa, que trabaja, que se pronuncia, ¿verdad? Usted, que no le da la espalda a... Francis Schaeffer dice que no se amolda. Exacto. Sí, el amoldamiento evangélico, mire, al mundo de nuestra época representa la eliminación de la última barrera contra el colapso de nuestra cultura. Exactamente, Ya. pastor. Excelente aporte de Francis Schaeffer, pastor. De igual forma vemos a un C.S. Lewis escribiendo allá por 1950 y algo, pastor. Muchas Exacto. cosas que tienen que ver con la realidad de hoy, ¿verdad usted? Y precisamente por ahí ve el análisis. A los que se han unido a la transmisión, bienvenidos a la transmisión. Ahí veo que Ronald se acaba de unir. Muchas gracias por estar con nosotros. También Elian, que está acá con nosotros también. Los ponemos al tanto, ¿verdad? Estamos iniciando nuestra miniserie, Iglesia y Política. La iglesia y la política. Así es. que esto va a estar picante, pero edificante. Y de igual forma, señoras y señores, hermanos, hermanas y todos los que nos escuchan, recuérdese usted que este 25 de junio, pastor, Así es. 25 de junio vamos a abarrotar las urnas en nuestro país. Sí, vamos a ir a votar. Bueno, esperamos en Dios de que todo siga bajo la normalidad, pastor. Creo que hay por ahí unos síntomas de boicoteos, ¿verdad? Pero esperamos en Dios que todo siga dentro de la normalidad y la democracia... Bueno, vamos, la democracia guatemalteca pues pueda manifestarse, ¿no, pastor? Dentro de su normalidad. Hoy en día pues están muy en juego estos términos, ¿no usted? Y estos sistemas. Están muy polarizado el sistema, pero igual, no vamos a entrar de esa perspectiva, sino cómo a nosotros como iglesia nos compete dialogar
este tema, hermano Eddie, y Así vamos es. a comenzar con uno en específico, pastor. Ajá. Primer punto en específico. Tenemos que entender que la iglesia es apolítica. Así es. Número 1. La iglesia como tal. Dígase iglesia bautista, dígase iglesia amigos, dígase iglesia asamblea de Dios, dígase iglesia de Dios evangelio completo. Todas las denominaciones, pastor, son apolíticas como instituciones y organizaciones. Así es. ¿Sí? La iglesia no puede, hasta cierto punto, politizarse, pastor. Hacer política partidista. Hacer política partidista y de igual forma tampoco inclinar un apoyo político directamente hacia un partido en el sentido, pastor, de dar, ¿qué le digo? Un financiamiento o propostular, por ejemplo, a un candidato en específico, ¿verdad usted? Sino que entendemos la posición apolítica de la iglesia, ¿sí? La separación de los poderes, iglesia y Estado, pastor. Estamos de acuerdo en esa parte también, pero lo que muchas veces no se nos comprende, pastor, o se nos quiere malinterpretar, ¿verdad usted? Es que el planteamiento de el involucramiento del cristiano en la sociedad es otro tema, hermano Eddie. ¿Sí? ¿Está claro ahí? Sí. ¿Sí? Ese es otro tema de cómo hemos planteado aquí nosotros de que una persona creyente, un discípulo de Jesús, con convicciones firmes y verdaderas, pastor, porque es otro punto muy importante. Así es. Qué lindo, qué importante es, como bien dijo Carlos Haddon Spurgeon, ¿no, pastor? Que qué importante es que los hijos del Señor estén en los puestos importantes, hermano. Así es. Dejando a un lado la apolitez de la iglesia, hermano. No sé si dije bien esa palabra, pero bueno. O sea, Lo apolítico de la iglesia. Exacto, lo apolítico. O sea, por cierto, de la iglesia. apolítico quiere decir que la iglesia no es política. No es política como tal. Y tampoco la iglesia está llamada a ser política partidista. Por ejemplo, pronunciarse, o incluso, hermano Carlitos, yo he visto algunos casos en donde hasta se le cede el púlpito a un candidato, ¿me entiende? Para que dé su discurso y todo eso puede tornarse un poco conflictivo, ¿no? Sí. ¿Usted? De igual forma, pastor, creo que personalmente cada uno apoyamos a un candidato político. Ese es otro punto. Miren, pero no nos aislemos también de eso. Si nos queremos hacer los santurrones, que no queramos hablar de eso. Es que mire, pero de todas formas, usted va a ir el 25 de junio a votar. Y si no va, está mal. Está mal. O sea, ¿me entiendes? O sea, la iglesia tiene que estar informada. Sí, Entonces, sí. entendemos como institución, o sea, la iglesia bautista no va a formar su partido político, va a querer llegar al Estado, por ejemplo. Miren, hermanos, y pónganos atención en esto, pónganos atención. La iglesia, por ejemplo, hagamos de cuenta la iglesia bautista, pero vamos a proclamar, hermano Eddie, candidato presidencial, y vamos a querer llegar al Estado para poder evangelizar Guatemala a través del Estado. Ese es un error histórico, pastor. Y que se ha cometido. Y se ha cometido. Vamos a hablar de unas corrientes hoy, pastor, un par de ejemplos ahí de algunas corrientes que pasó en eso. Entonces, en estos 4 programas, pastor. Sí, 4 programas. Vamos a estar hablando acerca de esto específicamente. Y no se los pierdan ustedes, porque miren, los últimos 2 van a ser específicos. Y vamos a hablar, pastor, con nombres propios y apellidos. Exacto. Es que mire, y no es pecado tampoco. ¿Por qué? Y no usted va a ir a emitir un voto a papeletas específicas, pues, el 25 de junio. Sí, entonces nuestra labor como un medio de comunicación, sí, de educación también, pastor, de comunicación y educación, es poder mostrarle a usted cuál es la ruta e ideología de algunos partidos políticos, los cuales hoy por hoy, como bien hablamos durante casi 9 programas las semanas anteriores, pastor, son dañinas, son nocivas específicamente, pastor, para el quehacer de la iglesia. Exacto. Yo lo que pienso también, hermano Carlitos, es que por un lado está la apatía. La apatía del cristiano guatemalteco, ¿verdad usted? La apatía de alejarse, de no mencionar, de no hablar en público, aunque muchas veces en secreto se simpatiza con un partido político o con un candidato. Yo creo que estamos en el tiempo en donde vale la pena ser honestos y ser transparentes, ¿verdad usted? ¿Por qué no abordar esta temática en el seno de la iglesia? ¿Por qué no abordar esta temática cuando nosotros, usted y yo, estamos inmersos en una cultura? ¿Ya? Exacto. Mire, pastor. Y que podemos ponernos, hermano Carlitos, a la hora de emitir nuestro voto, usted puede ponerse a favor del mal o a favor del bien. Exacto. ¿Ya? Entonces, por eso vale la pena, primero, informarnos. Luego, dejar la apatía atrás. No seamos mediocres. Ahora, y luego, perdón, hermano Carlitos, no se preocupe. Creo que muchas veces también somos pesimistas por
como por la historia política que tiene Guatemala. Eso, precisamente usted dijo lo que iba a decir yo. Sí, muchas veces decimos, no, ya no tiene solución, ya no se arregla nada. Caemos en una postura fatalista. Exacto. Ahora, ¿en qué momento satanizamos el sistema? Yo creo, pastor, en el momento que cometimos el error, creo la iglesia cometió el error de postular sus candidatos, y esos candidatos en algún momento no llenaron las expectativas. Exacto. En algunos momentos pues encontramos ahí, por allá por los 90, pastor, 80 y algo, pues la democracia cristiana, ¿no? Democracia cristiana, exacto. Recordamos por ahí pues un discípulo de Jesús, entre comillas, pues un autogolpe de Estado y tantas cosas, tantos fenómenos, ¿verdad? O sea, que se dieron en el proceso. Pero el problema está ahí, mire, pastor, de que observemos esto del segmento como que la iglesia evangélica es la que va a gobernar. No es eso. No es eso. Mire, hermano Eddie, lamentablemente la ruta del Señor para la expansión de su reino no es esa, pastor. Exacto. ¿Ah? El reino del Señor es superior a no cualquier cosa. No es por la fuerza, no es por la espada, es por su espíritu. El reino del Señor es superior a cualquier cosa, querida familia, y de igual forma tendremos que decir que la agenda del Señor está trazada, pastor. Exacto. El punto está en que usted y yo no sabemos cuál es esa agenda en cierto punto a detalles específicos para usted. Exacto. Por lo tanto, la forma más segura... Exhaustivamente no conocemos la agenda del Señor. Pero la forma más segura, el mandato más seguro que podemos agarrarnos en la esperanza en Cristo es mientras van, hagan discípulos. Exacto. Y mientras estén en la tierra, sean sal y sean luz. Correcto. En donde estén. Y el problema está, pastor, como usted bien lo decía, creo yo, la semana anterior, el problema está en separarnos de ese mandato cultural que tenemos, pastor, de administrar lo que tenemos. Exacto. Entonces, mientras estemos en esta tierra, tenemos que administrar cosas. Exacto. Por lo tanto, significa que hacemos el puente entonces en que la forma administrativa de los pueblos tiene que ver con la política. Exacto. Y por lo tanto, entonces, es importante que un discípulo de Cristo esté en la política. Sí. Sí, o sea, un discípulo verdadero de Cristo. Así es. No la institución como tal. Es curioso, fíjese, hermano Carlitos, porque los grandes avivamientos, por ejemplo, hablemos de la Reforma Protestante. Claro. Hablemos, por ejemplo, de el avivamiento que se dio en el siglo, si no estoy mal, 18 y 17 en Inglaterra. O sea, fueron movimientos enormes, grandes, que impactaron no solo la iglesia. Y ojo, ¿ya? Que no fueron movimientos políticos. Exacto. A eso vamos. ¿Ya? O sea, fue un movimiento netamente de fuente espiritual, de carácter espiritual. Dios transformando los corazones de la gente. Exacto. ¿Ya? Pero es curioso cómo esto espiritual se expande, hermano Carlitos, y alcanza todas las áreas de la sociedad. O sea, alcanza a los que trabajan en una oficina porque es cristiano, es discípulo el que trabaja ahí. Alcanza al que esté en un puesto de gobierno si es verdadero discípulo. Alcanza al encargado de la bodega de productos que pueden salir bajo de agua, por ejemplo, en X institución. ¿Ya? Pero él dice, no, yo no voy a corromper. Exacto. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que es importante, y de hecho nosotros estamos orando por un avivamiento, ¿no? Claro. Y oramos para que ese avivamiento impacte. Cuando ese avivamiento llegue, que cuando el Señor quiera lo va a enviar, y cuando nosotros también estemos en constante búsqueda, hermano Carlitos. Y tengamos el contexto correcto. Exacto, yo creo, hermano Carlitos, que le faltaría el respeto yo a la historia de la iglesia y a la historia del cristianismo, claro, si no creo de esta forma. Bueno, ¿y entonces ¿ya? ¿Qué estamos? Porque yo creo que cuando un avivamiento llegue, los cimientos de la sociedad son sacudidos. Claro, ya son sacudidos, son enderezados, por decirlo así, de cierta forma, ¿verdad? Usted, el caminar de la sociedad, la expresividad que se da en medio de la sociedad, de la familia, de la iglesia, de la cultura en general, ¿verdad usted? Exactamente. Entonces, creo que estamos llamados a eso y a no encerrarnos como Antonio Abad, ¿no? Que es un personajazo ahí por el 212 después de Cristo, que dijo, bueno, me voy a la montaña, ¿verdad? Solo allá yo puedo ser cristiano separado del mundo, ¿verdad? Pero no se puede. ¿Y cómo va a ser sal y cómo va a ser luz? Exacto. O sea, hermano Eddie, entonces por lo tanto creo que es importante, familia, que podamos tener ese balance correcto, ¿no, hermano Eddie? Sí. Para poder tener un claro entendimiento de cómo funciona esta parte y cuál es la propuesta que estamos haciendo también. Por ejemplo, gente que tal vez no ha visto los programas anteriores, pastor, puede sacar conclusiones muy rápidas, tal vez, ¿verdad? Usted y arrebatadas. Superficiales. Ajá, con relación a la postura que estamos tratando de plantear. Yo creo, como bien usted decía, y me gustó esa parte donde decía que usted, que creo yo que tener un pensamiento fatalista, pastor, es faltar el respeto a la historia. Sí. Es faltar el respeto a los verdaderos creyentes que en su momento hicieron y cambiaron. Yo siempre he dicho, pastor, que el problema de Guatemala cuando se habla del sistema corrupto no solamente está en la elección de candidatos. Sí. Sino creo yo que es un sistema.
es un sistema nacional, pastor. Sí, pues. De la ciudadanía. Y eso no se va a cambiar a través de un candidato político. Exacto. Puede ser gran influencia, sí. Puede ayudar mucho que el organismo judicial, que el ejecutivo, ¿verdad? Usted, el legislativo estén en línea, ¿verdad? Usted, y exista una clara administración, ¿sí? En donde todo pueda ser a vista, ¿verdad, pastor? Desde la sociedad, ¿verdad? Usted, y que se encarguen estos entes, ¿sí? Claro, puede ser ahí. Pero hablemos, pastor, de que qué importante es que la persona individual como tal, el macro individual del país, diga no. Exacto. A todo tipo de acto corrupto. Sí. Entonces, creo yo que la solución no es tanto política, sino espiritual. Y si lo queremos ver desde ese punto de vista, pastor. Exacto, y yo creo que eso va a llegar, hermano Carlitos. Yo pienso que es primero lo individual. Claro, O sea, es que es obvio. Primero lo individual, en donde cada uno de nosotros velamos por nuestra familia, velamos por nuestras propias responsabilidades, desde las responsabilidades más insignificantes, ¿verdad usted? Ya yo creo que personas responsables pueden hacer una masa social, Exacto. un tejido social que elija buenos candidatos, Mire, ¿verdad? Usted que elija buenas le voy a poner un ejemplo. autoridades. Por ejemplo, según muchos datos hemos estado ahorita, por cierto, hermanos, hemos estado dándonos la tarea con el pastor de estar viendo todos los planes de trabajo de los partidos políticos y de igual forma también las entrevistas, pastor, Así es. individuales al respecto. Y hemos observado un dato importante que ellos dicen. Y está hablando, pastor, sobre que del presupuesto nacional de gobierno, ¿verdad, pastor? Ujú. Está rondando los 96 mil millones, parece. Ajá. Entonces, según datos que manejan, que un 30% de ese presupuesto, pastor, un 30% se pierde. Se pierden actos corruptos. Imagínese. Ahora, aquí viene El un punto bien 30% importante. de... La pregunta es esta. ¿Ese 30% solo es el ejecutivo? ¿Solo es el presidente? Pregunto. ¿Solo son los diputados? No. ¿Solo son el alcalde? Son entes Exacto. mayoritarios, pero es que ellos ocupan otra gente. Exacto. Es que ese es el detalle, pastor. Es una red, hermano Carlitos. Es una red. exacto, es una red. Entonces, ¿qué se plantea? Familia en Cristo. Qué importante es que en cada uno de estos lugares haya gente cristiana verdadera, hermano Eddie. Exacto. Gente cristiana verdadera Con principios y valores. que pueda decir no, en este caso, a la corrupción. Entonces, es el planteamiento, querida familia. Acá en Diálogo de Fe y Salvación estamos iniciando la parte introductoria de nuestra miniserie La Iglesia y la Política. De aquí hasta el miércoles antes de las elecciones, pastor. Vamos a ver si nos tiramos un programa ahí en vivo el día de las elecciones, pastor, analizando los sería resultados. bueno. Podría ser. Y un post-elecciones, ¿verdad? Usted haciendo un análisis específico ahí de lo que nos deparó. Creo que como cristianos, como repito, lo dijimos hace un momento, es importante que tengamos una lectura objetiva de la realidad. Sí, sabiendo, familia, que con esto que estemos dialogando, que estemos viendo el panorama social político que nos compete como iglesia, no significa que el Señor no reine, señoras y señores. Exacto. Cristo Jesús Él quita reina. y pone reyes. Él está Y Él está en su el trono. control de todo, de todo. Pero Amén. nuestra realidad, sí, nuestra aquí, hoy por hoy, pastor, estamos llamados bíblicamente a ser parte de ella. Pero bien, tenemos nuestra primera pausa del programa y vamos ahora con nuestra cápsula del día. Hermano Eddie Osorio va a compartirnos hoy la cápsula del día, siempre con esos datos interesantes que tienen que ver con el qué hacer de la iglesia en el siglo XXI. Así Amén. que, hermano Eddie Osorio, adelante con la cápsula del día. Amén. Diálogo de Fe y Salvación presenta la cápsula del día. La cápsula del día. El hombre siempre ha estado en busca de la verdad. Esta búsqueda de la verdad es una constante en la historia de la humanidad. A lo largo de la historia podemos encontrar hombres y mujeres que no se conformaron, que fueron más allá, que se esforzaron todo en pro de buscar la verdad, de encontrarse con ella. Pero una pregunta importante, ¿cómo se llega a la verdad? ¿Cómo puede el hombre y la mujer de hoy encontrarse con la verdad? En tiempos tan turbulentos y confusos como los que nos toca vivir, se hace imprescindible la existencia de hombres y mujeres incesantes que no solo quieran la verdad, sino que vayan en busca de ella, que paguen el precio
por tener la verdad. El Evangelio según Juan, capítulo 8, versículo 32, ahí se registra una de las frases más conocidas pronunciadas por el mismísimo Jesús. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y en el mismo Evangelio, en su capítulo 14 y versículo 6, otra vez Jesús va a volver a decir: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Sabe, hay muchos textos bíblicos, a más de estos, que hablan de la verdad y cómo encontrarnos con ella. Pero lo cierto es que estas dos citas, ya después de verlas bien, podemos decir que la verdad no es una cosa, la verdad tampoco es un lugar. Podemos decir con toda seguridad que la verdad es una persona. La verdad es Jesucristo. Solo cuando el hombre le conoce a Él puede ser verdaderamente libre. Y no solo eso, sino que entonces con toda seguridad el hombre y mujer que conoce a Cristo puede decir: tengo la verdad absoluta. Esto definitivamente nos conduce a otra pregunta. Si Jesucristo es la verdad, ¿cómo podemos conocer a Jesucristo? Ante esto podemos decir que Jesucristo puede ser conocido a través de la predicación de la palabra. Puede ser conocido también a través de leer lo que las Escrituras dicen de Él. En este punto también la carta a los Romanos nos da un poco de luz para responder acerca de cómo podemos conocer a Jesucristo y cómo podemos conocer a Dios. Romanos capítulo 1, versículo 19 dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí es importante notar lo que Pablo está tratando de explicar a los cristianos en Roma. Este pasaje aborda algo que se conoce como revelación natural. En palabras del apóstol Pablo, él está diciendo que aun cuando el hombre no haya escuchado una prédica sobre Jesucristo, Dios se revela a través de su creación. Sabe, Dios es tan misericordioso, Dios tiene tanta gracia para nosotros, que dejó un camino, que dejó señales, que dejó registros visibles y entendibles en su creación para que nosotros la humanidad, podamos encontrarle. La idea de Dios es que al observar la creación y contemplar esa belleza de lo que Él hizo, el hombre pueda dar un salto de esa revelación natural a una revelación más específica, a las páginas de la Biblia, y a través de las páginas de la Biblia poder encontrarse con la verdad, poder encontrarse con Jesucristo mismo, que es la verdad. Desafortunadamente, al hombre parece no bastarle ni la creación, y otras veces parece no bastarle ni siquiera la Escritura. El hombre está tan ciego que no entiende el lenguaje de Dios a través de las cosas hechas, por lo que en lugar de que esta maravillosa creación nos conduzca a adorar al único y verdadero Dios, muchas veces terminamos adorando a la misma creación. Y este es el estado de la humanidad actualmente: adoradores de la creación en lugar de adoradores del Creador. Nosotros ya hemos creído, tenemos la verdad. ¿Qué vamos a hacer? Seguiremos proclamando la verdad sin artilugios, sin maquillajes, pero con mucho amor. Recordemos que el hombre natural no está capacitado para escuchar solo la verdad, sino que esta verdad debe ir acompañada de gracia y amor. Y es de esa forma que debemos ser no solo practicantes de la verdad, sino también personas que usan todas las capacidades y dones que Dios les ha dado para llevar esa verdad a todos aquellos que todavía no conocen al Señor Jesucristo. Esta ha sido nuestra cápsula del día. Quédese con nosotros. Que Dios le bendiga. Diálogo de Fe y Salvación presenta la cápsula del día. La cápsula del día. Estamos de vuelta acá en Diálogo de Fe y Salvación. Gracias a Dios. Qué bonito estar del lado de la verdad, pastor. Sí. Qué bonito. Qué bonito. Así es. Mire, y qué bonito, no en el sentido jactancioso, sino en el sentido, pastor,
de un agradecimiento por la Sí. revelación específica del Señor. Exacto. O sea, y mire, pastor, cuando uno alcanza... No sé si a usted le pasó, pastor, en su momento, pero en su momento fíjese que yo sí recuerdo haber tenido muchas dudas Sí. existenciales y hasta que cuadraba muchas cosas, yo decía, pero es que esto no cuadra. Es Sí. que esto no cuadra. Aún, ojo, y espero no me vayan a malinterpretar, aún en la fe. Sí. Pasa. Aún en la fe. Pero en el transcurrir del tiempo y en el aprendizaje de la palabra del Señor, ¿verdad? Uno va llegando a la conclusión y dice, es que ahora entiendo. Exacto. Es que es así. Sí. O sea, qué rico se siente, pastor. La verdad, y qué lindo, porque eso ahí es donde da la confianza, ¿verdad? Usted. Y es ahí donde podemos entender posturas tan centradas como, por ejemplo, la de Pablo, cuando dice, ¿verdad? Usted, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, sé vivir, pero el Señor, nadie me va a separar. Yo creo que para mí vivir es Cristo y para vivir morir es ganancia. O sea, ¿qué llegar a un nivel de despojo de ese, de como Pablo, ¿verdad? Usted. Exacto. Creo que yo creo que ese versículo precisamente en el capítulo, en el Evangelio de Juan, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y darnos cuenta que la verdad no es una cosa, no es un lugar a donde hay que ir, una cosa que hay que buscar, sino que es una persona con la cual podemos encontrarnos y tener una relación personal con Él. Jesucristo mismo, ¿verdad usted? Él es la verdad. Amén. Ya, entonces cuando uno tiene esa experiencia, yo creo, hermano Carlitos, que todos hemos tenido dudas, ¿ya? Todos hemos tenido dudas existenciales, preguntas difíciles. Exacto. Y precisamente hoy tenía yo una sesión de discipulado con un hermano y hablábamos de eso. Teníamos una bonita experiencia, una bonita charla, plática acerca de la fe. Y hablábamos de eso, que qué precioso, qué experiencia tan especial. Y yo le diría sin igual, hermano Carlitos, cuando usted va a la palabra y amarra. Ya, o sea, como que hay cosas que uno no entiende, pero al empezar a escudriñar la Biblia de forma intencional y empezar y esforzarnos y buscar herramientas y ir estudiando, y ir teniendo tiempos de estudio bíblico, uno va aprendiendo y uno va agarrando la verdad y uno va llenándose, ¿no? Y es algo tan especial, de verdad. Le animamos a usted a que pueda también buscar la verdad. Conoceréis la verdad, la verdad os hará libre. Y la verdad os hará libre. Mire, hermano Eddie, esto es muy importante. Por lo tanto, bueno, continuamos con nuestro tema, hermano Eddie, que está profundamente ligado a la verdad también, por cierto, ¿verdad usted? Entonces, seguimos en nuestra miniserie La Iglesia y la Política. Recuerde, si usted que vamos a estar hablando de detalles específicos de aquí hasta el miércoles antes de las elecciones. Exacto. Hermano Carlitos, un paréntesis, queremos enviar unos saludos. Es cierto. Sí, queremos saludar a hermano Ronald, que nos está viendo. Muchas gracias, Ronald. Te invitamos a que le des ahí compartir a la transmisión. Exacto. También un saludo para David Vázquez. Un saludo, David. Especial. Muchas gracias por estar con nosotros. También a Carlita Vidal. Muchas gracias, Carlita, por acompañarnos en esta oportunidad. Y también hay algunos otros, hermano Carlitos. Sí, de igual forma está nuestro hermano Eric Elian pendiente también ahí en la transmisión, hermano Eddie. De igual forma, también a través de WhatsApp, hermano Eddie, nos escribe también la familia Alvarado. Así es. Hermano Dilson, hermana Sonia, están pendientes también del programa Residenciales Las Perlas, hermano Eddie. Así es, hermana Dunia Ayala de Vidal también. Pendiente allá en Colonia Minerva. Un saludo especial a todos los habitantes de esa colonia, pastor. Ahí dejé las uñas jugando pelota yo en las calles de tierra, pastor. Hay veces que le pegaban en vez de la pelota a las piedras. Ya se imagina usted. Entonces, pero bueno, un saludo también a todos y especialmente pues también a todos aquellos que por alguna u otra razón no puedan reportar la señal o la sintonía. Sabemos que hay muchas personas que escuchan así y pues de verdad les enviamos un fuerte abrazo hasta allá donde se encuentran. Pastor. Saludo a Manzanotes. Exacto, un saludo a Manzanotes, un saludo a Manzanotes, Chucho arriba. Chucho arriba, exacto. Un saludo a... Por cierto, pastor, creo que es importante decirlo también. Bueno, nos reuníamos hoy con entes del canal, ¿no, pastor? Así es. Y la transmisión del canal está llegando a muchos lugares. Si no estoy mal, nororiente y norte del país, pastor. Si no estoy mal, dijeron que eran 14 empresas de cable. Entonces, a cada una de las empresas de cable, gracias por... Y en la Unión Americana también, pastor. Exacto, en República Dominicana también.
Y bueno, hay mucha gente. Para todos, chicos. Un saludo, un saludo para todos, un saludo para la gente que nos escucha en Ipala, que nos ven en Ipala, sí. Un saludo para allá, para Manzanote, Zacapa, Chucho Arriba. Elisa Ortega se reporta también, pastor. Un saludo también cordial para el Petén, ¿sí? Allá en el Petén. El pulmón de Guatemala. Un saludo también para Guatemala solamente, pastor. De Centroamérica. Media Europa. Por la ubicación. Sí, pues. Es estratégico. Es estratégico para Holanda, los Balcanes, creo, esa parte por ahí. Sí, pues, pero un saludo a todos de ustedes, de verdad. Nos alegra compartir este tiempo. Hoy estamos iniciando una miniserie acerca de iglesia y política. Bien, hermano Eddie. Ahora, hablemos de uno de los extremos de este asunto, pastor. Ya explicamos nuestra postura, hermano Eddie. Ahora hablemos un poco acerca del peligro de la politización evangélica. Ajá. O sea, el objetivo que estemos hablando de eso no es que estemos planteando, por ejemplo, que el Estado se vuelva evangélico. Sí. Hermano Eddie, yo creo que aún de la misma forma de los principios de la libertad en que creemos, pastor, entendemos de que tampoco es justo desde la perspectiva de libertad, pastor Eddie, que se haga una imposición evangélica. Exacto. ¿Sí? Estamos en contra de eso. Exacto, no estamos en contra de eso. Que querramos, por ejemplo, imponer el cristianismo a través del Estado. No promovemos esas ideas. No, ¿por qué? Porque esto, como hemos dicho otras veces, no es con espada ni con ejército. Así es. Sino con su Santo Espíritu. Amén. Creemos en la libertad religiosa. Así es. Es más, imagínese usted hasta qué punto. Y que si más de alguna persona quiere predicar una cosa contraria, bueno, está en su libertad. Exacto. Siempre y cuando pues respetemos el principio de la no agresión, ¿verdad, pastor? Y que no lo haga con recursos del Estado. Exactamente, es que es el punto. El Estado está aparte de esto, ¿no? El Estado se encarga única y sencillamente de proveer el contexto adecuado y correcto para el desarrollo de los ciudadanos, pastor. Así es. ¿Ah? No es papá Estado. No es que el Estado tenga todo. Yo siempre digo algo, hermano. Por cierto. Pero no, mejor no lo voy a decir. No. Bueno, eso no dígalo. Es que mire, ¿qué produce el Estado? Sí. ¿Qué produce el Estado? Nada. Es administración del dinero del pueblo. Así es. El Estado no produce nada, hermano Eddie. Sí. Nada. Esos 96,000 millones, sí, que una parte son préstamos y otra parte es el ingreso, sí, de toda la parte de los impuestos del pueblo, ¿verdad usted? Entonces, no es posible que venga el Estado a querer, por ejemplo, ponerle el yugo a la misma gente que lo sostiene. Así es. O sea, tenemos que cambiar ese paradigma, pastor. O sea, el Estado tiene que cambiar su forma de ver la población. ¿Sí? Tiene que cambiar la forma de ver la población porque el dinero no es del Estado. El dinero es del pueblo, hermano. Así es. Y eso es importante entenderlo. Exacto. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque aunque usted no lo crea, tal vez la terminología que estamos usando es la terminología económica. Sí. Pero si nos vamos desde la perspectiva ideológica, o sea, de tener un sesgo ideológico en el Estado específicamente, pastor, es peligroso también. Sí. ¿Por qué? Porque puede llegar un punto de esa imposición, ¿verdad, hermano? No olvidemos que las ideologías tienen múltiples áreas en las cuales pueden ser aplicadas. Sí, las ideologías no solo abarcan el mundo de las ideas, como bien dice, ideologías, ¿verdad? Exacto. Sino que abarcan ya acciones prácticas, por ejemplo, el tema de la administración del dinero, el tema, por ejemplo, del populismo, todo eso, ¿verdad? Usted tiene mucho que ver, la forma de gobernar, las estrategias que se utilizan, ¿ya? Entonces, las políticas sociales, las políticas de gobierno, todo, ¿verdad? Usted tiene mucho que ver. Entonces, es importante que nosotros estemos entendidos sobre esto, hermano Carlitos. Antes, hermano Carlitos, de irnos a la resistencia, ¿sí? El peligro de la politización evangélica. Es que ese punto, hermano Eddie, mire, hemos entendido, ¿sí?, de que la conversión de una persona, como bien dijo el Señor Jesucristo, capítulo 3, por ejemplo, el Evangelio según Mateo, pastor, tiene que ver con el nuevo nacimiento de la persona. Así es. Una transformación del corazón. O sea, no tiene que ver con una imposición, ¿sí? Hablemos, por ejemplo, pastor, de su momento cuando Constantino, pues, unió Estado y política, ¿no, pastor? Así es. Estado e iglesia. Así es. Vemos, por ejemplo, el gran error de las cruzadas, ¿verdad usted? Sí es. El gran error de la conquista, por ejemplo, pastor, que a través de la espada quieren imponerle el cristianismo. O sea, por eso vemos hoy el gran desafío mundial que tiene la iglesia con relación a los grupos islámicos, pastor. Sí.
hasta cierto punto. Hay un cisma tremendo ahí, claro, ¿no? ¿Usted? No pueden ver la cruz. ¿Por qué? Porque es que sus antepasados fueron muertos por causa de la cruz. Exacto. O sea, no estamos justificando los errores de alguien, ¿verdad, pastor? Y que estamos diciendo que por causa de ello esta gente no cree, ¿verdad usted? Pero no es un contexto que vino a afectar, pastor, los grandes errores de la iglesia en la historia. Definitivamente. Y fue en el 313 después de Cristo cuando se publica, ¿no?, este edicto de tolerancia, convirtiendo a la iglesia perseguida en una institución del Estado. Oiga usted. Llegando usted, imagínese, a tener más poder que el mismo emperador. Después... Y todavía se observa eso, pastor. Exacto. Vemos después... a Jorge Mario por ahí bailoteando por todo el mundo, ¿no? Pero fíjese qué interesante es ver, hermano Carlitos, cómo la historia del cristianismo y ver cómo muchas veces la iglesia también ha tenido ese error de aliarse, de hacer componendas, hacer tratos, acuerdos con el mundo. Exacto. Ya, entonces, y un ejemplo de esto es en el 313, precisamente después de Cristo. Luego en toda la Edad Media, hermano Carlitos, le podría decir, yo no sé cómo llamarle, ¿verdad usted? Pero es una etapa de oscurantismo, así se le conoce históricamente. Pero yo diría una etapa de verdad trágica. Trágica, ¿ya?, para la iglesia. Y que tuvo repercusiones no solamente espirituales, pastor. Exacto. Económicas. Así es. O sea, y se ve en la Edad Media, se ve a la iglesia como ese ente opresor, ¿ya? No como un ente que predica la libertad, la salvación en Cristo, sino más bien se ve opresión, esclavitud, ¿verdad usted? Exacto. Ya, entonces, vale la pena abordar estas temáticas. Y no es eso lo que estamos proponiendo. Exacto, no es eso lo que estamos proponiendo. Al contrario, estamos proponiendo que se debe tener un balance. Excelente. Bien, hermano Carlitos, vamos a la resistencia. Por favor, quédese con nosotros porque en la resistencia viene un temazo, ¿sí? Por favor, papel y lápiz, apunte. Y si no, pues ayúdenos compartiendo la transmisión. Lo dejamos a continuación con la resistencia. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Querida familia, bienvenidos a La Resistencia, este espacio en donde ofrecemos la opinión del quehacer de la iglesia con relación al sistema que hoy en día nos impera, con relación a la agenda globalista. Hoy quiero hablar de un dato en específico. Como bien hemos dicho durante estos días, este 25 de junio, Guatemala se debe abarrotar a las urnas. Sí, Guatemala debe emitir su voto. Un voto inteligente, un voto el cual tiene que ir aunado a un análisis específico con relación a principios y valores que rigen a la iglesia. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente. Bíblica. Y cada uno de los creyentes debe de estar muy atento a esto. ¿Por qué? Porque no lo estamos haciendo. Porque la iglesia no está analizando esta parte. Y yo quiero hablar hoy específicamente de dos datos en realidad, ¿sí? Y quiero hablar específicamente el año anterior, si no estoy mal, ¿sí? Encontramos elecciones, ¿sí?, en una gran mayoría de países en Latinoamérica. Y hoy por hoy, el mapa de Latinoamérica está en rojo. ¿Y a qué me refiero que está en rojo? El mapa de Latinoamérica está siendo gobernado específicamente un alto porcentaje de los países por partidos políticos, por gobernantes con ideología progresista. Así como usted lo escucha, ideología progresista. Y yo quiero hablar, como hemos hablado otras veces, de que el progresismo pues es una ideología totalmente en contra
del quehacer de la iglesia, es una ideología la cual tiene un choque de frente con los principios e ideales bíblicos, ¿sí? Y es una ideología que trata de imponer un sistema ideológico desde el Estado, en donde plantea adoctrinar a nuestras generaciones y tantas cosas que hemos hablado con relación al progresismo. Pero lo que yo quiero analizar, el dato que quiero resaltar hoy es, por ejemplo, Honduras. Según las estadísticas, Honduras es el país más evangélico de Centroamérica. Posee la mayor cantidad de cristianos en Centroamérica. Y me llama la atención que hace un par de años Honduras fue a elecciones y termina eligiendo, ¿sí?, un gobierno social, comunista y progresista, en donde ya se observan, por ejemplo, debates desde el legislativo, apoyado por el ejecutivo en Honduras, en donde quieren aprobar leyes que van en contra específicamente de los principios predicados por la creación, en primer lugar, y por la Biblia. Otro ejemplo importante es el año pasado, específicamente en nuestro querido país de Brasil. Brasil es el país con un gran alto porcentaje de cristianos. Si no estoy mal, en Sudamérica es el país con más cristianos. Y qué triste que Brasil también eligió a un ex convicto y alguien que tiene la bandera del progresismo pegada en el pecho. Entonces, el punto es, así no está de más mencionar los Estados Unidos de Norteamérica, y qué más decir de la historia dentro del cristianismo contemporáneo de Estados Unidos, también elige un gobierno demócrata progresista. La pregunta es esta: ¿por qué el mapa latinoamericano está en rojo? ¿Por qué solo países como Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Uruguay, Ecuador todavía están en veremos? Hay elecciones próximas, pero el punto es, ¿por qué en estos países donde hay un alto contenido de cristianos están eligiendo mal? La respuesta correcta, querida familia, es: no estamos analizando nuestro voto. Nos estamos dejando llevar por todo lo que los medios dicen, nos estamos dejando llevar por toda la retórica de la izquierda, por todo ese discurso el cual daña específicamente. Y la iglesia necesita ser inteligente, querida familia. Usted necesita analizar cuáles son los ideales desde la perspectiva bíblica de cada uno de los candidatos, y así no poder caer en ese fango que se llama socialismo. El socialismo del siglo XXI, el progresismo del siglo XXI, el cual tiene como principal objetivo desaparecer la iglesia y la familia como las principales piedras en el zapato para el cumplimiento de la agenda en Latinoamérica. Querida familia, este 25 de junio hay que ir a votar, pero hay que votar bien. Hay que votar bien, hay que ser inteligentes. Así que ánimo, que necesitamos en las papeletas manifestar lo que creemos. Esto fue La Resistencia, siempre recordándoles que no nos dejemos llevar por el desánimo o por el temor. Recuerde usted, Cristo Jesús reina hoy. Que Dios les bendiga. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Estamos de vuelta, hemos regresado de La Resistencia. Muchas gracias por esa cápsula informativa, hermano Carlitos. Creo que es imprescindible, importantísimo que nos informemos sobre estos temas. Okay. Ya, porque si bien es cierto, pues tal vez nosotros aquí estamos en el micro, ¿no? O en lo micro, considerando solo el contexto micro, el municipio, el departamento, pero la realidad de las cosas es que también importa mucho ponerle atención al contexto macro. ¿Qué está pasando en el país? ¿Y qué está pasando en Latinoamérica?
qué está pasando en el continente, Es tremendo, pastor. ya en nuestros países vecinos, y tener, como decíamos al principio, una lectura de lo que está pasando, de los fenómenos sociales, y en este caso de todo este tema de cómo el progresismo está avanzando, y yo siento que lo tenemos pisándonos los talones, ¿no? O ya está en parte, Ya, no, sin duda. ya Triste. está en parte entre nosotros, ¿no? Pastor, recuerdo muy bien tener diálogo con algunos amigos hondureños. Yo creo que lo mencioné en algún momento en el programa. Cuando decíamos, no, por favor, si Omar Hernández, por favor, señores, Sí. es progresista, es socialista. No, es que mire pues, que Juan Orlando. Y no creo que vaya a pasar, no creo que se anime porque el pueblo se le va. Pastor, Honduras está aprobando cosas ya. Sí. Brasil, Luis Ignacio da Silva, Lula Lula de da la Silva. cárcel sale para participar y gana. Señores, ¿qué está pasando? Tremenda, ¿no? Es que en contra de Bolsonaro. Es que no, tenemos que ser más inteligentes y no ser borregos del sistema, pastor. Exacto. Que a donde nos lleven. Mire, ¿sabe usted que esta semana, por ejemplo, pastor, hubo desfile de drag queens en la Sexta Avenida en Guatemala? No sabía eso. Pues búsquelo ahí en las redes, ahí está. Y en frente del palacio también una actividad. Ahora, ¿quién estuvo detrás para el permiso de estos tipos? Voy a decir tipos porque son hombres vestidos de mujer. ¿Quién estuvo detrás específicamente? ¿Sí? Los diputados de Movimiento Semilla. Exacto. ¿Se da cuenta usted? Es que miren, pues señores, la ruta está hambre. Mire España. Sí, Mire el partido Podemos de España, pastor. sí. Irene Montero. Miren. O el Partido Socialista también, ¿no? Es que todos, mire, pastor, es que caen. Mire Petro, se dijo de Petro, pastor. Sí. Ahí está. Colombia está Ejemplo tremendo, tenemos. pastor. Exactamente. De la ruta se conoce, hermano Eddie. Sí, Creo que definitivamente. el pueblo debe de ser inteligente. Así es, hermano Carlitos. Queremos tomar un paréntesis aquí para enviar unos saludos nuevamente. Y queremos pues saludar a Elisa Ortega, que está ahí pendiente en Facebook para la transmisión. También hermana Miriam Estrada. También Pastor Chaías Flores está por ahí Isaías, conectado. Saludo. Un saludo para el hermano Isaías. Un saludo también para el pastor Faisal Chun también nos está viendo. Y también un saludo para Kim. Desde la Sí. hermana República de Plan del Morro, también pastor Rudy Orellana. Hermano Rudy, pendiente del programa también, por cierto, ahí informándose sobre el tema. El pastor, hermano, Amén, ahí amén. estuvo contando Qué bueno. ahí que está informándose para poder dar a su iglesia. De igual forma, también un saludo a mi amigo Edwin Villela, pastor, pendiente del programa también con su familia Un allá saludo. en Sabana Grande. Dios le bendiga. Así que siempre pendiente del programa. Así que gracias por estar pendientes y esperamos seguir aprendiendo. Mira, hermano Eddie, tenemos ya un par de minutos nada más. Mire, se nos fue el tiempo y ni cuenta Así nos es. dimos. Hermano Eddie, vamos finalizando entonces. Entonces, dejamos bien claro hoy el involucramiento desde la perspectiva política Así es. del cristiano. Así es. Ya dijimos un extremo errado de la pasividad, Ujú. y el otro extremo es querer alcanzar el Estado, cristianizar el Estado. Exacto. No es así. No. Demos ejemplos nefastos, pastor. Exacto. Teología de la liberación, Así es. teología del reino, por ejemplo. Así es. Que la teología de la liberación quiso desde una perspectiva bíblica levantarse en armas contra el sistema capitalista opresor Exacto. y cometió un gran error. Sí. Y la teología del reino es que a través de la prosperidad, pastor, vamos a cristianizar el mundo Exacto. a través de... Del capitalismo. Sí, lo queremos decir así, ¿verdad, pastor? Sí. Sí, o sea, no. Señores y señores, no es lo que estamos planteando. Simple y sencillamente estamos planteando que el discípulo de Cristo vive en una sociedad, en la polis, en la administración, y por lo tanto, como responsabilidad específica, un mandato cultural pasado dado por el Señor, Así es. administrativo, debe participar. Exacto. No olviden que el Señor dijo, vayan, fructificad y multiplicaos, dijo, ¿no? El mandato cultural se divide en dos frases. La primera es, fructifíquense y multiplíquense. Claro. Esa es la primera. ¿Qué quiso decir el Señor ahí? Si tomamos de manera extensa ese mandato, hermano Carlitos, el Señor quiso decir ahí, vayan, tengan hijos, construyan, ¿Administren? construyan sociedades, construyan ciudades, barrios, porque obviamente si se iban a multiplicar tenían que tener donde vivir, ¿no? Ya hagan casas, tengan familias. Que el resto me conozca. Funden escuelas, ya hagan leyes, hagan gobierno, ya, ¿me entiende? Hagan normas de convivencia social. La revelación progresiva nos fue dando lugar, pastor, a través de la teocracia en su momento, ¿verdad? Ajá. De cómo Dios pues, ordenaba estos asuntos. Exacto. Sí, y la primera frase del mandato cultural es ese, fructificados y multiplicados.
Lo segundo, sojuzguen la tierra. ¿Ya? Exacto. Sojuzguen la tierra. Me llama la atención que hay una palabra que puede usarse ahí también, dada los estudios que se han hecho del idioma en el que fue escrito Génesis. Y ahí también se puede usar la palabra domen. Domen la tierra. Exacto. ¿Ya? Y precisamente hay un escritor que se llama Andy Crouch que tiene un libro que se llama Creando Cultura. Y él dice, hermano Carlitos, por ejemplo, el Señor nos da árboles y nosotros hacemos mesas, hacemos puertas, hacemos instrumentos de madera. ¿Por qué? Porque el Señor, en cierta forma, también esa es una respuesta al llamado de Él. El Señor nos da un mundo lleno de fibras y nosotros hacemos telas, ropa. El Señor nos habla y nosotros hacemos idiomas. El Señor manda a Noé a que construya un arca. Exacto. Con entonces, elementos de la tierra. Exacto. Entonces, no hay que perder de vista el mandato cultural que está en Génesis, que es este que acabamos de mencionar. Vayan, multiplíquense, fructifíquense, sojuzguen la tierra, dómenla para ustedes, sáquenle todo el beneficio. Por supuesto, no maltraten, la verdad. Claro. Pero eso es otro tema que vamos a hablar tal vez otro día, ¿ya? Pero es importante entender, y lo que a mí me llama mucho la atención también de esto, hermano Carlitos, es que precede a la Gran Comisión. Exactamente. ¿Ya? Hermano Eddie, perdón que lo interrumpa, pero el tiempo se ha terminado. Gracias por estar con nosotros. Palabras finales, pastor. Así en capsulín. Tenemos un Aprovechando que estábamos hablando sobre el mandato cultural, yo creo que todo lo que un cristiano toque debe evidenciar que fue tocado por un cristiano. Por alguien que conoce al Creador. Exacto. ¿Ya? Si un cristiano está en un puesto importante, se va a resaltar la honradez. Exacto. Se va a resaltar el no robo. Exacto. Entendiendo que ese llamado del Señor para nosotros no solo tiene implicaciones salvíficas. Exacto. Sino va más allá. Ya enseñen, sean sal, sean luz, ya a la gente. Y quiero finalizar con esto leyendo lo siguiente. Los últimos 60 años han dado luz a un desastre moral. Escuche usted. ¿Y qué hemos hecho? Tristemente, debemos decir que el mundo evangélico ha sido parte del desastre. Claro. Más que esto, la respuesta evangélica en sí mismo ha sido un desastre. ¿Dónde está la voz clara que habla sobre los asuntos cruciales de la época con respuestas bíblicas cristianas claramente? ¿Dónde? Cuando surgen estos grandes temas de discusión, ¿por qué la iglesia no tiene una postura? ¿Por qué la iglesia no levanta la voz y ofrece una perspectiva bíblica de estos grandes temas? De las grandes coyunturas nacionales. Exacto, y por eso estamos hablando de iglesia y política, una perspectiva bíblica de la coyuntura nacional. Con lágrimas debemos decir que en gran parte no está la iglesia allí, y que un gran segmento del mundo evangélico se ha dejado seducir por el espíritu del mundo de la era actual. Y más que esto, podemos esperar que el futuro sea un desastre mayor si el mundo evangélico no toma una postura a favor de la verdad bíblica y la moral en el espectro completo de la vida. Excelente. Exactamente, hermanos, es nuestra postura. Así que ánimo. Ánimo en el Señor, infórmese, amén, involúcrese, pregunte, esté atento. No esté como borrego del sistema. No se deje llevar por esos TikToks o por videos ahí que aparecen, que dan informaciones por aquí y por allá. Sea objetivo, lea e infórmese. Querida familia, esto fue Diálogo de Fe y Salvación. Recuerde usted que estamos en nuestra miniserie La Iglesia y la Política, pues analizando la perspectiva bíblica del tema. Recuerde usted que están nuestras elecciones a la vuelta de la esquina y pues oramos para que todo se lleve, hermano Eddie, de manera pacífica, la normalidad, sin intervenciones e injerencias de nadie. Así, y que no se caiga el sistema. Que no se caiga el sistema, por favor. Y que el pueblo de Guatemala pueda pues emitir su opinión, pastor, de una manera limpia. Así es. Bueno, familia, esto fue Diálogo de Fe y Salvación. Esperamos que puedan estar con nosotros en el próximo programa, que va a estar buenísimo. Bueno, todos van a estar buenísimos, pero estos 3 programas no se los pierdan, porque vamos a hablar de cosas específicas que le van a servir a usted, amén, para emitir su sufragio Así este 25 de junio. Gracias por estar con nosotros. Gracias a todos los que nos reportan desde los distintos medios. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo a todos y siempre les recordamos, ¿sí?, que la verdad no solamente puede ser corrompida por la mentira, sino también con el silencio. Con el silencio. Que Dios les bendiga. Amén. Diálogo de Fe y Salvación.
Temas actuales a la luz de la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta la próxima.